En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando la hermosa fiesta de la Natividad de Nuestra Señora la Virgen. Hermoso día, el nacimiento de la Virgen. Los hombres celebran con fiestas y alegrías el nacimiento de sus hijos. Pero en realidad, y esto lo sostiene San Alfonso María de Ligorio, deberían más bien dar muestras de luto y dolor cuando nace un hijo. Porque todos los niños no solamente nacen sin poder hacer uso de su razón hasta que crezcan y sin poder merecer por sus obras, sin poder tener mérito, premio por sus obras, sino que incluso nacen cargados con la culpa original, como bien sabemos. Son hijos de la ira o hijos de la serpiente, hijos de Satanás cuando nacemos, condenados a sufrir en este mundo y poco después la muerte. Sabemos que el bautismo borra esa culpa original y nos hace hijos de Dios. Por eso la necesidad de bautizar cuanto antes a un niño recién nacido. El nacimiento de la Santísima Virgen María, en cambio, merece ser solemnizado con toda especie de regocijos, porque desde el seno de su madre estaba ya colmada de méritos y virtudes. Ella no tuvo la culpa original, por lo tanto, no se le puede aplicar todo lo que dijimos de los demás niños. Nació enriquecida con un alto grado de santidad, con la que Dios le previno desde luego. Desde el nacimiento, entonces, totalmente santa. Desde la concepción, totalmente santa. El alma de María fue la más hermosa que Dios creó. Fue la obra más perfecta y digna de sí, que salió de sus manos omnipotentes, exceptuando desde luego la encarnación de su divino Hijo. Por esta razón, la divina gracia no descendió en María como las gotas de rocío en la mañana, como sucede con los santos, que reciben la gracia gota a gota, y como también la recibimos nosotros en caminos a ser santos, sino como una lluvia muy abundante. La Santísima Virgen María, como dije, es santa desde su concepción y recibió toda la lluvia de gracias. Eso lo podemos deducir leyendo el Salmo 71-72, versículo 6. Absorbió entonces toda la lluvia de la gracia sin perder una gota, dice San Basilio. Y San Buenaventura dice que antes de nacer quedó poseedora de todas las riquezas que los santos reciben con tasa y limitación. Ella tuvo todas las riquezas. Mientras que los santos, los que ya están declarados santos, tuvieron sus riquezas, pero no todas, no la ilimitación que tuvo María. Desde el primer instante de su purísima concepción recibió toda la gracia, superior a la medida de gracia que reciben todos los santos y ángeles juntos. Fíjense en esto. Si pudiéramos sumar, por así decir, las gracias de cada uno de los santos y ángeles, María aún tendría mayor gracia que todos ellos juntos. Y la razón de esto es concluyente: por haber sido elegida para ser la madre del divino Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, ella tiene todas las gracias, la inmensidad de las riquezas de Dios. No hay persona alguna más alta en dignidad que María Santísima, por haber engendrado a Dios mismo. En su seno llevó a cabo la unión de la naturaleza divina con la humana en la persona del Hijo de Dios. Esa es la razón por la cual ella fue concebida sin pecado original,
y tiene la suma de todas las gracias, porque llevó en su seno a Dios mismo y se produjo en su seno la unión de la naturaleza humana que ella aportó a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. La lógica entonces indica que los dones concedidos a María Santísima fueron incomparablemente mayores y más excelentes que los que se han dispensado a todas las demás criaturas juntas, de todo el mundo, de todas las épocas y todas las criaturas que hayan existido. Santo Tomás de Aquino no duda en proclamar que al mismo tiempo que los divinos decretos fue el Verbo de Dios predestinado para hacerse hombre, fue también su madre predestinada. Esto es una gran verdad que hay que tenerla siempre presente. Es como si Dios da un decreto, un documento firmado, en donde dice que nuestro Señor Jesucristo es predestinado para hacerse hombre, como lo fue, y en ese momento en que es predestinado nuestro Señor Jesucristo, es predestinada María para ser la madre de ese predestinado a ser hombre. Y para apoyar esto, San Pablo enseña que Dios a cada uno le concede la gracia en proporción al cargo que le confiere. A cada uno nos proporciona la gracia en proporción a lo que Dios nos pide que hagamos, con todos los dones necesarios a su perfecto desempeño de eso que tenemos que hacer y esplendor debido a su dignidad. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3 y el 6. Y lo ratifica el Sirácida. Como la sabiduría, la Santísima Virgen dice: y en el tabernáculo santo ejercité mi oficio ante su acatamiento. Ejercité mi oficio, es decir, concebí al Hijo de Dios. Ese es el oficio de María. Es decir, se produjo en su seno la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina en Jesucristo. Ese es el oficio de María, unir ambas naturalezas ante su acatamiento, porque es, como ya dije, el decreto que Dios da y que le pide a María que sea en su seno que ocurra esta unión de naturalezas. Ese es entonces el oficio de la Santísima Virgen María. La gracia que María Santísima recibió es luego proporcional a ese oficio, proporcional a su dignidad de Madre de Dios. No podía ser menos, ya que tenía que llevar a cabo semejante oficio, tan grande oficio. Tan grande, tan excelente, tan inmensa, que la hizo merecedora de la divina maternidad, enseña Santo Tomás de Aquino. Así, se la llamó la llena de gracia, no porque enteramente se le diese toda la gracia que Dios puede comunicar, no es este el caso, sino porque tanto a nuestro Señor Jesucristo como a su bendita Madre se les dio una gracia inmensa y correspondiente a los fines altísimos a los cuales estaban llamados, a saber, la unión de la naturaleza humana con la persona del Verbo o unión hipostática y la maternidad de María, como ya hemos dicho. La Iglesia, para darnos una idea de esta santidad, compara la santidad de María en su nacimiento, en su concepción, con la altura del monte Sión, con la altura de un monte, que sobrepasa las cumbres de los demás montes. Por eso leemos en el Salmo 87:1, Él la fundó sobre los montes santos. María está por sobre todos los montes santos.
El principio de vida inmaculada debía ser fundado en lo más alto que existiese. Por la misma razón, la Iglesia la compara también con la casa del Señor, que está puesta, situada en el monte Sión, que sobrepasa la cima de los otros montes, como ya dijimos en el caso anterior, en el que en los últimos tiempos será reedificada, la casa del Señor será reedificada en el monte Sión, y al que acudirán todas las naciones a recibir la misericordia y la gracia de Dios, como hemos venido hablando en estos últimos sermones. Entonces la Iglesia compara también a María con la casa del Señor ubicada sobre el monte Sión, que a su vez es el más alto de todos los montes. Acontecerá en los últimos tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido en la cumbre de los montes y se elevará sobre los collados y acudirán a él todas las naciones. Isaías 2:2. Como el monte de la casa del Señor, María, el ser humano más perfecto que Dios creó, resplandece en una altura muy elevada, porque fue monte escogido por Dios para Dios morar en él, en santidad tan sublime que ni Dios debió tener otra madre, ni María otro hijo que no fuese Dios. Palabras hermosísimas de San Bernardo. Por tanto, el Señor mismo nos dio una señal de que una virgen iba a concebir y que daría a luz un hijo y le pondría por nombre Emmanuel. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. La virgen concebirá, debía concebir porque así lo había preparado Dios, así era su decreto. Así la había hecho a ella toda santa desde la concepción para ser virgen y a la vez madre de Dios. Se trata entonces de una virgen determinada, que hasta ese momento, en el momento en que Isaías habla, dice esta profecía, no se sabía que era María, pero ya estaba ella determinada en la mente de Dios, en la creación de Dios. La única virgen madre que se conoce fue María. No hay otro caso en el mundo de una virgen que es madre. Dios preservó intacta a María con un armazón o escudo para que el mal no la tocase. Jamás tocó el mal, jamás tocó Satanás a María. Y por mucho tiempo, gracias a ese escudo, ese armazón, nadie se atrevió en el mundo a hablar mal de la Santísima Virgen María hasta que vinieron los judaizantes protestantes que adoran a la serpiente y comenzaron a hablar mal de ella, diciendo que tuvo otros hijos, diciendo que no es virgen, o que no fue virgen, o que no es virgen después del parto, etc. Que el Emmanuel, uno de los nombres de Cristo, como dice la profecía de Isaías, fuera a nacer de una virgen, hacía tambalear la interpretación rabínica. Los rabinos, en ese momento, después de que Isaías dice esta profecía, es como que se volvían locos, no podían concebir la idea de que una virgen fuera a dar a luz a un hijo. Por eso trataban de darle una respuesta a esa profecía, una explicación a esa profecía, una explicación racional, digamos, tratar de entender con la mente cómo podía eso ser. Y tan imposible parecía que los rabinos del tiempo de Cristo se apartaron de la interpretación literal de este sublime pasaje, es decir, la interpretación literal que dice que una virgen va a dar a luz un hijo, y lo explicaron en sentido alegórico, llegando así a desconocer la venida de Jesucristo el Mesías. Es decir, palabras más simples, como no podían entender que una virgen fuera a dar a luz un hijo, que es el sentido literal de la profecía,
dijeron, bueno, interpretemos la profecía en un sentido alegórico. Como decir, una virgen va a tener mucho amor por un hijo en su mente, en su corazón, pero nunca que vaya a concebirlo como cualquier otra mujer concibe un hijo o dar a luz a un hijo. Ese es el sentido alegórico que le dan. Y por darle el sentido alegórico a esa profecía, por no entender bien que Jesús iba a nacer de una virgen, desconocieron la venida de Jesús. Por darle sentido alegórico a una profecía, se llega a un error, a no conocer a Jesús. Lo mismo va a pasar con la segunda venida. Por darle interpretación alegórica a las profecías, se va a desconocer la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque se va a caer en un error. Y en eso consiste estar preparados para la venida de Cristo, en saber interpretar bien, literalmente, las profecías, para no caer en el error en el que cayeron los judíos por interpretar alegóricamente esta profecía de Isaías de que la Virgen concebiría y daría luz a un hijo. Es esta interpretación alegórica uno de los más elocuentes ejemplos del daño que puede conducir el abuso de la interpretación alegórica de las Escrituras según la fantasía de cada uno. Llegaron a desconocer a Jesús en su primera venida, por interpretar alegóricamente. La Santísima Virgen María, en cambio, habiéndose familiarizado tanto con el sentido literal de las profecías, expresó su agradecimiento a Dios en el cántico del Magnificat, por haber sido elegida la Madre de Dios. Hermoso el canto del Magnificat, eso está en San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56, que es cuando María se dirige a la casa de Isabel, y porque ella estaba embarazada ya del 6º mes, y le va a ayudar a su pariente, María le va a ayudar a su pariente, y ahí cuando se encuentran ella pronuncia este cántico llamado el Magnificat. Glorifica mi alma al Señor, dice María, y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava, y he aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones. San Lucas 1, 46, 48. Ese es el comienzo del Magnificat. El Magnificat está empapado de textos de la Sagrada Escritura, especialmente del Cántico de Ana, la mamá de Samuel en el Antiguo Testamento, y de los Salmos. Fíjense, leemos dos versículos o 3 versículos del Cántico de Ana y traten de comparar con lo que acabamos de leer del Magnificat. Exalta mi corazón en Dios, dice Ana, que ha ensalzado mi brazo. Me alegro de la salvación que de ti he recibido. No hay santo como Dios. Juzgará a los extremos de la tierra, a su rey le dará el poder y exaltará la frente de su ungido, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermoso el cántico de Ana, que también pueden aprovechar para leerlo. Esto está en el primer libro de Reyes o primer libro de Samuel, según la Biblia que se tenga. A veces algunos lo llaman Reyes, primero de Reyes o primero de Samuel. En el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, está el cántico de Ana, que es muy, muy precioso, como el Magnificat. Después de haber empezado su cántico, María, el Magnificat, hablando de sí misma y su agradecimiento a Dios, aquella niña hebrea, como llama el Dante a María, de repente habla y agradece por todo su pueblo, pues ella esperaba que recibiese entonces las bendiciones prometidas por los profetas, es decir, el reinado de Cristo. Ella esperaba que aún
inmediatamente después del nacimiento y de su crecimiento, Cristo iba a reinar, como era el caso de los apóstoles y bien de todo israelita justo en ese momento, que aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Ignoraba aún María el misterio del rechazo de Cristo en su primera venida. De ahí que en los últimos versos del Magnificat la atención se dirige a la parusía, convirtiéndose este canto en una profecía de la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, es un canto de la primera parte, es sobre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y la segunda parte, una profecía de la segunda venida. A la confesión de la humildad de la Virgen, la primera parte del Magnificat, nada más grato a Dios ni más comprensivo de parte de la que se sabe amada, que pregonar así el éxtasis de la felicidad que siente al verse elegida, sucede la grandiosa alabanza de Dios, que es esta segunda parte. Obró grandezas el poderoso, desplegó el poder de su brazo. Se habla del poder de Dios. Y toda esta serie de alabanzas de la segunda parte del Magnificat se refieren insistentemente a un solo punto: la exaltación de los pequeños y la confusión de los grandes, como para mostrarnos que esta paradoja es el más importante de los misterios que el plan divino presenta a nuestra consideración. Leemos entonces esta segunda parte del Magnificat, dice así: dispersó a los engreídos, a los soberbios, bajó del trono a los poderosos, los bajó del trono, les quitó el poder, levantó a los pequeños, llenó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. San Lucas 1, 51, 53. En efecto, la síntesis del espíritu evangélico se encuentra en esa pequeñez. Jesús nos pide que nos hagamos pequeños, o infancia espiritual, que nos hagamos como niños en lo espiritual, que es la gran bienaventuranza de los pobres en espíritu, que es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu. Y según la cual los que se hacen como niños, nosotros debemos hacernos como niños, no solo son los grandes en el reino, sino también los únicos que entran en él. Los poderosos y ricos del mundo, como la sinagoga de Satanás y sus satélites, los que están hoy mandando el mundo, la banca judaica con su sistema usurario o usurero, la masonería, el comunismo, el protestantismo, el brazo derecho de toda la sinagoga de Satanás, los maometanos, la secta Vaticano II, Dios los derribará para siempre, porque estos son los poderosos de los que habla el Magnificat, que son derribados. No podrán entrar en el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque no son humildes y no son como niños. Y la parusía será para ellos una puerta cerrada. La parusía sí va a venir para ellos también, pero mientras que para los humildes y pequeños va a ser una puerta abierta, para ellos va a ser una puerta cerrada. Y en su misericordia se acordará de los judíos, quienes negaron y mataron a su Hijo, y los recibirá en la Santa Iglesia Católica, la Israel de Dios, una vez convertidos. Por eso continúa así el Magnificat: acogió a Israel su siervo, recordando su misericordia. San Lucas 1, 54. Pasa a hablar entonces el Magnificat de la conversión de los judíos al final de los tiempos. La Santísima Virgen alude a que Dios acogió al pueblo de Israel enviándole al Mesías prometido, que recién sería aceptado en los últimos tiempos después de su conversión. Eso ya lo hemos hablado varias veces. Recién
En los últimos tiempos, recién de que pase todo el drama del anticristo, los judíos se van a convertir y van a aceptar al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y entrarán en la Iglesia Católica. El autor Filión señala el sentido de protección que tiene el término que usa la Santísima Virgen, acogió a Israel su siervo. Así lo había anunciado Isaías. Mas tú, oh Israel, siervo mío, a quien he escogido de la estirpe de Abraham, a quien he sacado de los extremos de la tierra, llamándote de los cabos de ella y diciéndote, tú eres mi siervo, yo te he escogido y no te he desechado. Isaías 41, 8, 9. Dios le anunció al pueblo de Israel que se glorificará en el Santo de Israel, o sea, en Jesús. Te alegrarás en Dios, te gloriarás en el Santo de Israel. Isaías 41, 16. Vemos entonces cómo las profecías de Isaías anuncian cómo Dios acoge a Israel su siervo y cómo Israel su siervo se alegra en el Santo de Israel, que es Jesucristo, eso indicando la conversión. Acoge Israel y se convierte Israel. En el mismo Isaías, Dios vuelve a referirse al pueblo de Israel como su siervo, llamándole sordo con relación a su rechazo. Podemos leer esto en Isaías 42, 19. Y también cuando le dice que vuelva a él porque ha borrado sus iniquidades. Isaías 44, 21. Esa es entonces la conversión de los judíos en los últimos tiempos. Entonces vemos que el Magnificat habla de la conversión de los judíos y la aceptación por parte de Dios en la Iglesia Católica de ellos. Hace notar Filión que el texto no dice que Dios se acordó de su misericordia para con los patriarcas, incluyendo a Abraham y su descendencia hasta ese momento, sino para siempre, pues la misericordia prometida a Abraham se extiende a la Israel de Dios, la Santa Iglesia Católica, su reino, su descendencia para siempre. Las promesas a Abraham no son para el pueblo judío, sino son para la Israel de Dios, la Iglesia Católica. Al momento de pronunciar su Magnificat, la Santísima Virgen creía, como los Reyes Magos, el sacerdote Zacarías, el padre de Juan Bautista, el anciano Simeón, los apóstoles y todos los piadosos israelitas que clamaron a Jesús el domingo de Ramos, que el Mesías Rey sería reconocido por su pueblo según la promesa que María había recibido del ángel con respecto a su hijo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. San Lucas 1, 32, 33. Creían entonces, como ya dije recién, que Jesucristo iba a comenzar inmediatamente a reinar. Pero como nuestro Señor es signo de contradicción, como le dice a María el anciano Simeón, no fue reconocido como Mesías en su primera venida, como ya lo dijimos, por la interpretación alegórica de las profecías. Este es puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para hacer una señal de contradicción es el mensaje del anciano Simeón a María, que leemos en San Lucas 2, 34. Es signo de contradicción, porque es el gran misterio de todo el Evangelio. Como leímos en la parábola de las semillas, cuando el sol se levantó, se abrazaron las semillas, se quemaron. No teniendo raíz, se secaron las semillas. San Mateo 13, 6. Por el misterio de la ignorancia de María, María vivió de fe, como Abraham. Romanos 4, 18. De esa fe que es la vida del justo. Romanos 1, 17. De esa fe que Isabel le elogió como su virtud por excelencia.
San Lucas 1:45. Ellos, María y San José, no comprendieron las palabras que les habló. San Lucas 2:50. Entonces, había en María un misterio de ignorancia de estos aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y así, el anciano Simeón introdujo una espada en María, que es el rechazo del Mesías por parte de Israel, cuya inmensa tragedia conocerá María al pie de la cruz. El rechazo serviría luego para que toda la humanidad creyera en él, para que la gentilidad entrara a la Santa Iglesia Católica. Precisamente el profeta Miqueas menciona a Jacob y a Abraham no solo como representantes del pueblo de Israel, sino también de todas las naciones, pues tanto Israel como las gentes, todas, tendrán parte en el reino de nuestro Señor en la parusía. Y así lo dice el profeta Miqueas. Tú manifestarás tu fidelidad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los días de la antigüedad. Miqueas 7:20. Las naciones incircuncisas habrían de recoger del seno del pueblo escogido las profecías mesiánicas en las que descansa como sobre roca inconmovible la verdad, la gracia y la fidelidad de Dios. Es decir, todos los gentiles aprenden de las profecías de los israelitas, las cuales ellos habían rechazado al rechazar a nuestro Señor Jesucristo, y se las apropian los gentiles dentro de la Iglesia Católica. Entonces vemos cómo así entra la gentilidad por causa del rechazo de Israel en la Iglesia. Y así acaba el Magnificat, con el mismo sentido con que acaban las palabras de la profecía de Miqueas. Todo este cántico del Magnificat conduce a la parusía. Como todo en la Sagrada Escritura, todo lo que uno lee en la Sagrada Escritura toca o tiene trazos, por así decir, de la parusía. Porque la parusía es el reinado de Cristo y el reinado de su madre. Viene el rey y viene la reina. Nuestro Señor Jesucristo no va a abandonar a su madre. Esto lo ratifica el libro del Sirácida, que se lee en el común de las fiestas de la Santísima Virgen, como lo leímos ayer, Santa María in Sábato. Como la sabiduría, María viene a establecer su trono en Jerusalén junto a todos los santos de la Iglesia. Jesucristo viene con todos los santos, se establece en Jerusalén, y María establece su trono también en Jerusalén. Fíjense en lo que dice el libro del Sirácida o Eclesiástico 24, 15, 16. Y así fijé mi estancia en el monte Sión, y fue el lugar de mi reposo la ciudad santa, pues en Jerusalén está mi trono. Eso lo dice la sabiduría y la Iglesia se lo aplica a María. En Jerusalén está mi trono, y me arraigué en un pueblo glorioso, es decir, el Israel de Dios, no el Israel actual, sino la Santa Iglesia Católica. Y en el lugar de la heredad de mi Dios, es decir, el monte Sión. Y mi habitación está en la reunión plenaria de los santos. Como ya dije, los santos que vienen con Jesús, todos los santos, la reunión plenaria de todos los santos en Jerusalén, allí estará también el trono de María. El rey y la reina vienen en su justicia, todo en la Iglesia coincide perfectamente, todo es ofrecido a nosotros en su liturgia. Basta seguir la liturgia que nos habla perfectamente de todo este maravilloso plan de Dios.
En la fiesta del domingo 16, que hoy solamente conmemoramos, se dice en el gradual, con palabras tomadas del Salmo 101, «Temerán las naciones tu nombre, oh Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Porque edificó el Señor a Sión y será visto en su majestad». Y en la Santa Misa de hoy, el nacimiento de la Santísima Virgen, «Salve, Madre Santa, que diste a luz al Rey que rige cielos y tierra por los siglos, mi corazón exhaló una bella canción, al Rey le dedico mis obras», dice el introito. Bendita y venerable eres, Virgen María, que sin menoscabo de tu pudor te hallaste Madre del Salvador. Virgen Madre de Dios, el que no cabe en todo el orbe como Dios, se encerró en tus entrañas como hombre, dice el gradual. Feliz eres y dignísima de toda alabanza, oh Sagrada Virgen María, porque de ti nació el Sol de justicia, Cristo nuestro Dios, dice el Aleluya. Dichosa eres, oh Virgen María, tú que llevaste en tu seno al Creador de todos, que engendraste a tu Hacedor y eternamente permaneces virgen, dice el ofertorio. Ven pronto, Señor Jesús, que al nacer de la Virgen no menoscabaste, antes consagraste la integridad de tu madre, y ven con ella la Reina. Si nos equivocamos, nos retractamos, no tardes, Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.